Bueno, pues en principio voy a mostrar solo la pantalla. En un par de momentos tendré que salir para compartiros un par de enlaces, pero será solo un momento. Entonces, bueno, pues en mi presentación voy a hablar, ¿no?, de la educación abierta y los recursos educativos abiertos un poco en general, porque sé que aquí hay diferentes perfiles, ¿no?, de enseñanza y de contextos de enseñanza y de aprendizaje. Y luego, en concreto, voy a hablar de una de las líneas de investigación que son los MOOC o los cursos masivos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, como ha dicho Merche. Entonces, de nuevo, como sé que aquí hay perfiles diferentes, hay profesores, hay estudiantes, diferentes contextos y ámbitos, entonces, bueno, voy a tratar varios aspectos, pero no voy a profundizar seguramente en ninguno por la falta de tiempo. Entonces, la idea es como presentar un poco el panorama general de este tema, dar unas pinceladas sin pretender hacer una revisión exhaustiva, porque es imposible en una hora, bueno, o en los 45 minutos. Y, bueno, la idea es, pues, eso, daros unas ideas para que luego cada uno profundice en aquellos aspectos que le interesen más para su práctica docente, su práctica discente bueno, y sobre todo, bueno, pues daros ideas quizás prácticas para animaros a ponerlas en práctica. Entonces, bueno, brevemente, los contenidos de mi presentación va a ser hablar un poco de la educación abierta, de los recursos educativos abiertos, de los MOOC o cursos masivos en abierto, y luego pasar a los MOOC de lenguas, hablar un poco de sus características, la parte más teórica, mostraros ejemplos, para luego reflexionar un poco sobre la práctica, cómo aplicarlo, ¿no? Y unas reflexiones finales, a ver si tenemos tiempo entre todos, ¿no?, con un poco de tiempo para el debate, que es generalmente donde se produce, ¿no?, en los momentos interesantes. Entonces, bueno, seguramente la mayoría de la gente que estáis aquí, de los asistentes, habéis oído hablar o ya practicáis lo que es la educación abierta, o también llamada educación en abierto, pero es verdad que puede ser un concepto amplio, incluso a veces ambiguo. Por eso, bueno, pues vamos a definirlo. A mí me gusta definirlo sobre todo desde su objetivo, que fue definido por la UNESCO y la Commonwealth of Learning, cómo aumentar el acceso a la educación eliminando barreras y ofreciendo múltiples caminos de aprendizaje y de compartir conocimiento. Entonces, esto también, la educación abierta, está muy relacionada con el objetivo de desarrollo sostenible número 4, del que seguramente todos habéis oído hablar, porque trata de garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover esas oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Entonces, antes, aquí voy a hacer un parón, voy a intentar no hacer muchos porque si no se nos va a ir el tiempo, pero quiero preguntaros, para hacerlo también un poco interactivo, porque ¿no?, es la primera hora de la mañana y quizás estamos un poco dormidos, quiero que simplemente vayáis a la herramienta menti.com, lo podéis hacer con vuestro móvil o ordenador, ¿vale? O directamente con este enlace que os voy a copiar. Disculpad que ahora voy a salir un momento de la presentación para poneros en el chat el enlace. Igual veis ahora algo un poco raro, pero vale. Entonces, vuelvo a la presentación. Rápidamente podéis contestar los que estáis aquí si vosotros con esa definición creéis que incorporáis la educación abierta de alguna forma, ya sea en vuestra práctica docente, porque sois docentes, o como alumnos, si también practicáis o vuestros profesores incorporan la educación abierta. Entonces, simplemente muy rápido, a través de esta herramienta en la que podéis marcar la respuesta, bueno, podéis decir sí, no o no sé. Una reflexión un poco para que cada uno piense si lo hace. Entonces, tras esa reflexión, para que cada uno la piense, ya sea en diferido o en directo, quiero hablar de lo que se considera, perdonad, bueno, creo que no voy a utilizar el Mentimeter porque veo que, aunque funcionaba antes, pues ahora no funciona. Entonces, simplemente os lanzaré la reflexión para luego la podemos comentar después en las preguntas. Entonces,
después de esa reflexión, decir, bueno, pues yo no sé si incorporo o no la educación abierta, bueno, pues podéis pensar, vamos a ver cuáles son las prácticas que se consideran dentro de la educación abierta que señalan, por ejemplo, estos autores, Bizan et al. Entonces, tenemos desde los recursos educativos abiertos, de los cuales vamos a hablar hoy un poco más después, entonces no me voy a detener en qué significan, pero bueno, se trata tanto de saber gestionar y producir materiales en abierto, que pueden ser, os pongo algunos ejemplos, como materiales del área temática que yo quiero enseñar o de la que quiero aprender, o también puede ser publicar una comunicación o una videoclase en abierto, crear un vídeo y hacerlo público en la web de la institución. Pueden ser muchas acciones. También dentro de la educación abierta se considera el uso del software o tecnologías abiertas para crear y compartir contenidos, ¿no? Esas herramientas de autor, plataformas, aplicaciones basadas en la web que nos permiten crear contenido y publicarlo. También dentro de la educación abierta se habla de la pedagogía abierta. Entonces, aquí estamos desde la perspectiva de los docentes. Se trata, por ejemplo, de incorporar recursos educativos abiertos que pueden ser desde un libro de texto en abierto, gratuito, utilizar herramientas abiertas, introducir los cursos abiertos dentro de nuestro itinerario de aprendizaje y, sobre todo, hacer que los alumnos contribuyan también al conocimiento público implicándoles en el uso de REA, que lo vamos a ver también después. Esto se relaciona directamente con el aprendizaje abierto, que se refiere a acceder a oportunidades de aprendizaje abierto, desde inscripción en los cursos abiertos, de lo que vamos a hablar hoy, los MOOC, hasta acceder, bueno, a recursos educativos abiertos, repositorios y realizar colaboraciones como contribuir a una wiki, hacer una página web colaborativa, etcétera. También dentro de la educación abierta se habla de las comunidades abiertas. ¿Qué es esto? Bueno, pues son comunidades en las que se produce un intercambio de ideas y conocimientos pedagógicos. Ahí os he puesto unos ejemplos. Bueno, también he incluido enlaces porque luego el que quiera yo compartiré la presentación, el enlace sin ningún tipo de problema. Pero unos ejemplos, bueno, pues está la comunidad de traductores de charlas TED, ¿no? Que son voluntarios que traducen las charlas y lo hacen en colaboración, en comunidad. También hay un ejemplo de un MOOC, de un curso de la universidad, de la Open University, en el que los participantes contribuyeron traduciendo al español y al inglés diferentes recursos abiertos, ¿no? También hay comunidades de aprendizaje como la Peer-to-Peer University, que bueno, es un ejemplo interesante en el que se estudia online a través de comunidades, grupos de estudio por temáticas de interés de manera colaborativa. O también se puede hablar dentro de la educación abierta, de la investigación abierta, que como muchos docentes que estarán e investigadores aquí, bueno, pues se trata de publicar en abierto para aumentar la transparencia y el impacto, ¿no? Conoceréis, bueno, pues aquí he puesto algunos ejemplos muy conocidos de directorios de revistas en abierto, como el Open Science Directory o DOAG. Hay proyectos de la Comisión Europea para publicar investigaciones de proyectos europeos, como Open Research Europe, o herramientas abiertas como Hipótesis, es una herramienta para blogs de humanidades y ciencias sociales, un tema que puede ser de interés, ¿no?, para la gente en este congreso, en el que se publican investigaciones, bueno, personales de departamentos de universidades, etcétera. Entonces, la idea era preguntaros, pero no lo voy a volver a hacer, ¿qué pensabais volver a preguntaros ahora? Pero lo lanzo para la reflexión en casa también. Si después de haber visto todo lo que significa educación abierta, cambiáis vuestra respuesta. A lo mejor pensabais que no estabais practicando educación abierta, pero después de ver los ejemplos, sí. Entonces, también la otra pregunta era, ¿cómo lo practicas? ¿No? Entonces, esto, si queréis, lo podéis ir añadiendo en el chat y luego lo leemos, ¿vale? Porque Mentimeter parece que no funcionaba bien. Y no me quiero detener porque veo que el tiempo ya va en mi contra. Entonces, bueno, pues saber un poco qué cosas, ¿no?, qué prácticas de educación abierta os interesan, conocéis, etcétera.
Entonces, bueno, uno de los pilares de la educación abierta, como hemos visto, son los famosos recursos educativos abiertos, conocidos por sus siglas en español o en inglés, REA o OER, y que fueron definidos en la Declaración de París por la UNESCO, ¿no? Como materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación. Ya hemos visto que es muy amplio en cualquier soporte, no tiene por qué ser solo digital. He destacado lo digital, bueno, pues porque son en su mayoría digitales y estamos también en un congreso de innovación educativa, que sean de dominio público o con una licencia abierta que puede permitir acceder a esos materiales o reutilizarlos, adaptarlos y redistribuirlos. Puede ser que no haya restricciones o que haya restricciones limitadas. Me imagino que esto ya lo conocéis, pero bueno, es para contextualizar. Muy brevemente, decir que los REA dentro de la educación abierta es un movimiento en constante evolución, ¿no? Desde, ya he dicho, en 2012, cuando se celebró el primer Congreso Mundial de los REA, y se estableció la definición en la Declaración de París. Luego tenéis todas las referencias al final. En 2015 se publicaron unas directrices para el uso de los REA en educación superior, que os recomiendo para los asistentes a este congreso, creo que puede ser especialmente interesante. Y en 2019 se publicó un documento de recomendaciones concretas para crear e implementar REA de calidad, políticas de apoyo, modelos de sostenibilidad, cooperación internacional, etc. Incluso en 2020 se creó la coalición dinámica de los REA que organiza eventos y seminarios para reflexionar. Una de sus reflexiones, por supuesto, ha sido el impacto que han tenido los REA ante la situación de emergencia por la situación de la COVID-2019. Entonces, todo esto puede ser que ya lo conozcáis, pero sigo diciendo, como hay muchos perfiles, bueno, pues es para contextualizar dónde están los recursos educativos abiertos. Entonces, según esa definición que hemos visto, los REA se rigen por un lado, las famosas licencias Creative Commons y la filosofía de las 5 R. Creo que esto no me voy a detener porque es algo, bueno, que para empezar la mayoría sabréis, y por otro lado, que bueno, me llevaría tiempo explicar detalladamente, pero bueno, para recordaros que esas licencias nacieron en contraposición o como complemento al copyright para aquellos autores que quieren difundir sus obras con no todos los derechos reservados, sino una mayor flexibilidad de uso y adaptación. Entonces, bueno, esos 4 criterios de reconocer autoría, no usar no usos comerciales, compartir, no permitir o permitir una modificación de la obra y compartir con la misma licencia hacen que se generen las 6 licencias Creative Commons, bueno, que no vamos ahora tampoco a detenernos, pero bueno, una de las más comunes, ¿no? En educación podríamos decir que es la de reconocer al autor de la obra, no usarlo con fines comerciales y compartirlo de la misma forma, o sea que también la obra que se genere o por ejemplo, bueno, lo que se haga con esa obra se difunda de la misma forma. Entonces, bueno, no me detengo más. Las 5 R, yo no sé si conocéis bueno, lo que implica cada una, pero muy brevemente, bueno, pues tenemos el derecho a retener, a crear, poseer y controlar una copia del contenido. Yo me puedo descargar un recurso educativo abierto, lo puedo duplicar, lo puedo almacenar. Tenemos la R de reutilizar, puedo utilizar un REA de diferentes formas. Por ejemplo, puedo utilizar un REA aquí en una ponencia o para una clase o insertarlo en un sitio web, en un vídeo. La de revisar, ¿no? que rige ese criterio de poder modificar o no, es el derecho a adaptar, ajustar o modificar el contenido. Por ejemplo, puede ser traducir un libro en abierto a otro idioma. Remezclar significa que yo cojo, ¿no? una obra, añado algo nuevo y creo un nuevo material. Y redistribuir significa compartir la copia del contenido original con las revisiones o las remezclas. Entonces, bueno, lo que da lugar a bueno, toda esta filosofía de los recursos educativos abiertos y los criterios, bueno, pues tiene una serie de implicaciones. En primer lugar, ¿dónde lo busco? Bueno, pues os voy a nombrar
brevemente algunos lugares, algunos consejos y algunos ejemplos de REA en el contexto de lenguas, pero voy a tener que ir rápido por el tema del tiempo y porque, como digo, bueno, luego, como voy a compartir la presentación, pues cualquiera puede profundizar en aquello que le parezca más interesante. Entonces, tenemos desde los agregadores o motores de búsqueda generales, el famoso OER Commons o el del consorcio de OpenCourseware, pero que son en inglés y que lo que hacen son agregadores de diferentes repositorios REA, ¿no? Más común es utilizar los repositorios ya institucionales, sobre todo de universidades, ¿no? Como el OpenLearn de la Open University, ¿no? El famoso OpenCourseware del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Open Course Library o Merlot, que seguramente lo conozcáis, de la California State University, porque es un repositorio con muchos recursos. Luego voy a poneros un ejemplo de lenguas. En España o en español, bueno, tenéis también muchos, aquí he puesto algunos, hay más, ¿no? Pero los más famosos, ¿no? Es, bueno, la red de recursos educativos del INTEF, de Procomún, del Ministerio, también el portal aumentativo Arasaak, que luego os muestro un ejemplo, y hay otros que podéis ver aquí, ¿no? Luego también dentro de los recursos educativos abiertos están los libros en abierto, ¿no? Libros de texto en abierto, y aquí también os he puesto algunos directorios, desde directorios bueno, de repositorios institucionales o incluso en el recurso de Wikibooks, que son libros en Wikipedia, que puede ser útil para lenguas extranjeras para practicar, ¿no? Diferentes lenguas. Luego también se puede buscar en la web. Bueno, esto parece obvio, pero bueno, podemos buscar desde un buscador como puede ser Google con restricciones de uso, ¿no? Por ejemplo, las imágenes se pueden buscar con Creative Commons o también en YouTube podemos filtrar las licencias de Creative Commons. Hay veces que no es fácil, ¿no? Y luego también hay muchos recursos de blog y páginas personales docentes de diferentes temáticas, de lenguas. Y aquí siempre hay que tener cuidado y buscar bien cuáles son las licencias y también, en caso de duda, yo siempre digo que contactar directamente con los autores, ¿no? Importante, que esto es obvio, pero bueno, por si acaso, hay veces que hay que recordar que no todo recurso digital es un REA, ¿no? Porque esté accesible en la web no significa que sea un REA. Hay que comprobar siempre la licencia de uso. De lenguas, pues esto os lo pongo de nuevo para que lo explore cada uno porque no nos da tiempo a explicarlo ni a entrar en ello. Pero bueno, el propio Merlot tiene un portal de recursos dedicados a enseñanza de lenguas. Hay un proyecto europeo que se dedicó a políticas para utilización y creación de REA. Bueno, aquí tenéis otros de la Universidad de Kansas y uno que está, bueno, que lleva muchos años y que tiene recursos muy interesantes es el Centro de Recursos Educativos Abiertos para el Aprendizaje de Lenguas de la Universidad de Texas, COER, que tiene desde recursos seriales y herramientas, hay eventos muy interesantes, hay un blog con noticias e ideas de uso, también incluso hay un curso en abierto para aquellos que se quieren introducir en el mundo de los recursos educativos abiertos para lenguas, e incluso tiene una red para aquellos que quieran ser parte de esa comunidad de educadores en abierto, ¿vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo a estos recursos porque son muy interesantes. Y ejemplos, bueno, ya he dicho, o sea, realmente un REA puede ser desde un libro en abierto hasta un recurso de aprendizaje como un audio, un vídeo, una animación, ¿no? Esos artefactos digitales que llamamos, una actividad interactiva, hasta una unidad, explotación didáctica, que sea una tarea, un proyecto, planes docentes, herramientas de evaluación como rúbricas, o sea, un recurso educativo abierto es muy amplio. Solo os he puesto algún ejemplo, pues mira, esto es un ejemplo del portal de Merlot, en el de lenguas, que es un libro en abierto, bueno, pues de alemán con, digamos, diferentes opciones, sugerencias de actividades, un vídeo en YouTube, aquí, bueno, no se ve porque está pequeñito, pero pone Creative Commons, la licencia. Este es el portal de Arasaak, que si no lo conocéis,
del Gobierno de Aragón, os lo recomiendo porque, aunque bueno, está dirigido a la inclusión y a las personas con discapacidad visual y auditiva, tiene muchísimos recursos que se pueden utilizar para crear vuestros propios materiales de lenguas. O aquí os he puesto 2 ejemplos, bueno, pues de aprendizaje o enseñanza de francés, de inglés, que vienen en la red de Procomún, que se refiere a, bueno, pues un proyecto, una explotación didáctica. Entonces, bueno, ejemplos hay muchos. Entonces, esto es encontrar el tiempo para que cada uno, si quiere, puede buscar dentro de su contexto profesional o de aprendizaje. Y bueno, otros recursos, bueno, pues esto también lo sabéis, pero para que creéis vosotros vuestros propios materiales, recordad que hay muchas herramientas para, bueno, material audiovisual que es fundamental en enseñanza de lenguas, como imágenes, vídeos, audios. Entonces, bueno, ahí he puesto algunos, como he dicho, no es exhaustivo, pero bueno, muchos los conocéis porque son muy famosos. Y os he puesto 2 en el enlace porque son específicos de lengua, ¿no? Tienen recursos de vídeo o recursos de audio de, por ejemplo, Audiolingua, igual lo conocéis, creado por nativos con diferentes audios y situaciones. Bueno, no me explayo más porque veo que se me va a ir el tiempo, pero sí me gustaría hablar de eso, hay una publicación que es esta de Santos Hermosa y Abadal, que es un libro en abierto sobre recursos educativos abiertos en la educación superior, que si os interesa este tema os recomiendo, ha salido hace muy poco y está en abierto, lo tenéis al final en las referencias, y que hablan, bueno, de todo esto en profundidad y señalan que, bueno, pues la finalidad del OREA puede ser desde, ¿no?, el refuerzo o ampliación de una temática que, bueno, que quiero, bueno, pues que quiero reforzar en mi curso en una asignatura concreta, o que, bueno, pues hay algunos estudiantes que necesitan reforzar. Puede ser un recurso educativo abierto para sustituir un material que antes era, a lo mejor, un libro, ¿no?, de pago y quiero buscar algo en abierto. Y, sobre todo, para contextualizar necesidades específicas, buscar algo que sea adecuado a mis estudiantes, ¿no? Os preguntaréis por el tema de la calidad, porque aquí, claro, dices, bueno, ¿y cómo sé que un recurso educativo abierto es de calidad? Bueno, pues esto es un tema interesante, tampoco nos vamos a detener, pero en teoría estos repositorios tienen filtros, tienen comité de peer review, de evaluadores, hay rúbricas. Y luego, bueno, si al final, como siempre, la propia evaluación de los docentes de ese recurso para su contexto y adaptarlo a su contexto es, bueno, pues es algo que es necesario hacer. Pero bueno, como os digo, si os interesa, esta publicación tiene mucha información actualizada. Los REA se pueden utilizar en diferentes niveles. Utilizar los existentes o adaptar los existentes. Ya hemos hablado que para ello, ¿no?, hay que conocer las licencias de adaptación y distribución, las de Creative Commons, y, importantísimo, ya lo he dicho varias veces, y lógicamente buscar y seleccionar según el contexto de aprendizaje. Luego podemos pasar al nivel de crear los recursos propios, compartir y colaborar con otros docentes o con comunidades educativas. Bueno, esto es un poco amplio, pero lo voy a resumir. Para esto, de nuevo, hay que conocer qué herramientas existen para crearlos y qué licencias tengo que usar. Y bueno, pues bueno, en general es importante incluir en un recurso educativo cuáles son los objetivos de aprendizaje, para qué se va a usar, e intentar que esté centrado en el estudiante, que genere un aprendizaje activo y, bueno, que sea un material segmentado, ¿no? Y luego, para enseñanza de lenguas, Martín Monge destaca que hay que pensar bien en el nivel de lengua, en qué destrezas y competencias concretas voy a tratar, dónde se va a insertar, qué temática, cuál es la finalidad, o sea, lo quiero para reforzar o para ampliar una destreza, y cómo se va a compartir. Entonces, de nuevo, aquí os he puesto, no es el objetivo de esta presentación hablar de todas las herramientas que existen, pero os he puesto algunas por si queréis investigar, ¿no? Desde herramientas para crear libros de texto en abierto, las famosas herramientas de autor que utilizaréis como docentes, ¿no?, desde Kahoot, Geniali, Quizlet, etcétera, que están en abierto, H5P, hasta herramientas para compartir REA, ¿no?, dentro de esos repositorios de los que hemos hablado, como OER Commons, Merlot, Procomún.
hay herramientas para crear un REA y compartirlo. Todo esto, bueno, tiene sus ventajas e inconvenientes. O sea, los REA, bueno, pues estos autores de los que hemos hablado, tienen la ventaja de que pueden llevar a una innovación educativa, pueden incluir, ¿no?, a aquellas personas que no tienen tantas oportunidades de aprendizaje y pueden ayudar en la transición digital, ¿no? Aquí podríamos hablar de proyectos que, bueno, que se han puesto a disposición como durante el COVID, como OER for COVID o el plan Conectados, ¿no?, promocionado por la UNED, entre otras universidades, bueno, y el plan a nivel estatal que hay para realizar esa transformación digital. Los REA pueden ayudar, pero por supuesto hay barreras como la brecha digital, las competencias digitales docentes y discentes. Para ello hay que tener muy en cuenta el marco común de digital docente, qué recursos y qué infraestructuras tecnológicas tenemos en un centro y la actitud del personal docente, porque bueno, hay veces que no se quiere salir de la práctica tradicional. Y pasamos al tema de los MOOC y luego los ELMOOC. Y perdonadme si voy a ir un poco rápido porque estoy viendo que el tiempo ha pasado rápido porque hemos empezado un poco más tarde. Entonces, bueno, intentaré terminar a tiempo y si no, bueno, leeré todas las respuestas y os contestaré. Entonces, dentro de la educación abierta, los llamados cursos en abierto, que bueno, aquí hay que distinguir muy rápidamente por si acaso alguien no lo tiene claro entre los Open Courseware, que son los cursos o materiales en abierto, que son esos materiales de cursos universitarios en abierto, pero son materiales que donde no hay matrícula, no hay tutorización, ni duración, ni acreditación, ¿no? Digamos que fue una iniciativa del MIT, de Massachusetts, del Instituto Tecnológico, que puso en un momento, en 2001, cursos universitarios abiertos, ¿no? Y luego surgió el consorcio. Hay muchos repositorios, muchísimas universidades en España, Unicantabria, Carlos III, la de Salamanca, la UNED, la Politécnica de Madrid, la de Alicante, etcétera, tienen portales específicos de Open Courseware. Y por otro lado tenemos los MOOC, que aquí os he puesto la definición, bueno, no la voy a leer completa, pero bueno, que son los llamados cursos masivos en línea y en abiertos que están diseñados para un número ilimitado. En teoría lo puede hacer cualquier persona, pero lo único que necesitamos es ¿no?, una conexión a Internet, aunque ya veremos que también se pueden ¿no?, proponer opciones para la descarga y desarrollo offline de los cursos. Pero esa es la definición oficial. ¿Qué nos ofrecen los MOOC? Bueno, los MOOC, como en este congreso, ¿no?, este congreso en el que estamos ahora, estamos hablando, ¿no?, de la educación no formal, la educación informal. Bueno, pues los MOOC se está viendo que bueno, uno de los logros es la difuminación de las fronteras entre educación formal, no formal e informal. Luego vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Y, bueno, sobre todo como ese complemento a la educación formal del aprendizaje a lo largo de la vida. No son una sustitución, ¿no?, del aprendizaje formal, sino un complemento. Y se pueden incluir en el aprendizaje formal. Entonces, esto creo que lo voy a pasar porque si no nos da tiempo, pero bueno, es la definición de MOOC por si alguien no tenía claro. Pero bueno, curso significa que tiene que haber una estructura, un equipo docente, una evaluación y acreditación, ¿no? Tiene que haber esto en un MOOC. En línea, bueno, pues significa que dependemos de una infraestructura, de una plataforma, que tiene que haber una conexión y un dispositivo. Masivo, bueno, pues luego hablaremos que, bueno, tiene sus ventajas porque cualquiera puede apuntarse, pero claro, no puede haber una atención personalizada. Y abierto, cuidado porque aquí viene la polémica, significaba en sus comienzos que debería ser gratuito y sin requisitos de entrada. Pero aquí vemos que la mayoría de cursos ahora tienen opciones de pago, bueno, no la mayoría, pero muchas, ¿no?, modelos como plataformas como Coursera o edX, ya hay, bueno, el certificado suele ser de pago, acceso a materiales o acceso ilimitado en tiempo. Y luego también, respecto al tema de Internet, perdón, de tutorización, ya también hay ejemplos de opciones sin tutorización para dar mayor flexibilidad, como luego os explicaré en un ejemplo.
Una cosa importante, aunque yo estoy hablando de los MOOC como REA, la idea original era esa, pero ahora mismo no todos los MOOC son REA o se constituyen con REA. Hay que mirar qué licencias tienen los materiales, ¿vale? Aunque un buen MOOC debería estar creado con recursos educativos abiertos. Y bueno, esto también lo pasa un poco rápido, pero bueno, la historia de los MOOC empezó desde esa creación de los cursos en abierto. El primer MOOC que fue conectivista, o sea, que no había contenidos. Los contenidos fue a través de la conexión y participación de los participantes. Y luego el primer, lo que llamamos ex-MOOC, que es un MOOC como lo conocemos ahora, un curso con una estructura, con una instrucción. Los MOOC, ex-MOOC, basados en instrucción, ¿vale? La primera plataforma MOOC, y luego esto es interesante porque en 2012 se llamó el año del MOOC, de los MOOC, porque fue, ¿no?, bueno, un boom, pero atención, ¿qué pasó en 2020? Por el tema de la pandemia se ha llegado a llamar el segundo año del MOOC. Como veis, fijaros el cambio entre 2019 y 2020 fue un boom, bueno, pero se quiere pensar o se piensa que fue por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces aquí veis que en 2012, el año del MOOC, bueno, pues había, pues por ejemplo, 2 millones de aprendientes, pero en 2020 ya llegamos a los 180, ¿no? Y una cosa que me interesa mucho, bueno, el crecimiento, aunque se ha hablado de que, los MOOC ya no estaban de moda, sigue siendo exponencial, van subiendo. Y una cosa interesante para este congreso que me quería destacar es que justamente antes de la pandemia, si veis, los MOOC más seguidos, bueno, pues eran sobre todo de ciencias ¿no?, económicas, tecnológicas, pero después de la pandemia la temática de lenguas extranjeras ha irrumpido dentro del ranking de las 10 más estudiadas. Bueno, esto lo voy a saltar porque creo que ya lo conoceréis, pero bueno, los proveedores más famosos están en Estados Unidos o Reino Unido, ¿vale? Bueno, tenemos desde plataformas donde las universidades ofrecen sus cursos, como Coursera, edX, etcétera, o las plataformas de las propias universidades, como puede ser FutureLearn o en España tenemos ¿no?, la UPV, la Unimuc, UNED Abierta, ¿no? Y Miriadax es una plataforma también donde universidades y otras instituciones ofrecen sus cursos en idioma español, ¿no? Pero las buenas noticias es que esto, que era lo más habitual, ahora está aumentando y tenemos proveedores más pequeños en Europa, en diferentes países europeos, en Hispanoamérica, en África y en Asia, ¿vale? Y ya sabemos, bueno, que esto nos va a valer para luego hablar de los MOOC de lenguas, pero bueno, que los recursos de los MOOC es sobre todo basado en contenido audiovisual, vídeos, audios, texto, que la interacción, este es un tema del que hablaremos ahora con los MOOC de lenguas, es asíncrona sobre todo, ¿no?, con herramientas de foros, redes sociales, y síncrona se ha conseguido en ocasiones videoconferencias, pero es complicado por la masividad y diferencia horaria. La evaluación es sobre todo autoevaluación o evaluación entre pares, y aquí viene, bueno, pues esto lo he añadido yo, el tema de la masividad, que es una de las polémicas de los MOOC, y como veremos en los MOOC de lenguas, donde queda la atención y evaluación ¿no?, personalizada. Esto nos lleva, bueno, al cambio de docencia en un MOOC, que un docente en un MOOC deja de ser un docente tradicional para ser un diseñador de contenidos, curador para proporcionar materiales y dinamizador durante el curso, y muy importante la parte de investigación para tratar los datos que se sacan de la participación en MOOC, ¿vale? También se habla de los perfiles de participantes, que esto también hablaremos ahora un poco de los MOOC de lenguas. Bueno, entonces, bueno, tenemos desde los estudiantes que solo ven los vídeos o los que hacen las tareas para conseguir el certificado, los que coleccionan, cogen los materiales o los que hacen un poco de todo. Entonces, esto es importante
para hablar del tratamiento de la personalización. Entonces, los MOOC que nacieron como esa filosofía de democratizar, bueno, pues aunque se dice que no es así porque el perfil, ¿no?, era sobre todo de gente que estaba ¿no?, en países desarrollados, ahora se están haciendo estudios de que el perfil sí que va hacia modelos menos favorecidos, se están haciendo muchos proyectos para grupos vulnerables, para la inclusión social y también, como hemos visto, hay proveedores en otros países. Entonces, ahora voy a pasar a los LMUC y estoy viendo que me queda muy poco tiempo, pero bueno, voy a intentar terminar a la hora que yo tenía y no sé si podemos robar 5 minutos para las preguntas. Pero bueno, esto en realidad quizás bueno, es la parte que más os interesa. La L de MOOC viene de Language MOOC, ¿no? Entonces es importante definir los MOOC de lenguas, un término acuñado por Bárcena y Martín Monge en 2014, y hablar de sus características, como ya os imaginar. Estamos hablando de los cursos masivos, pero en los cursos, en los LMOOC o Language MOOC, se tiene que realizar un esfuerzo cognitivo doble porque la lengua y el medio de comunicación son lo mismo, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que ya se ha visto es que, claro, son más aptos para las destrezas receptivas que para las productivas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la expresión o interacción oral es más complicada, ¿vale? Y, bueno, se están haciendo estudios recientemente sobre el perfil, lo que hemos hablado antes. Bueno, primero, el perfil es un aprendiente de lenguas en entornos digitales, tiene que ser autónomo, activo, colaborativo. Se está viendo que en MOOC de lenguas, en los otros MOOC de económicas, tecnología, el perfil son hombres, pero en los de lenguas son mujeres, y se está viendo que los participantes de MOOC no son, digamos que no son los que realizan todas las tareas, sino que se les ha llamado disengaging viewers porque son los que seleccionan materiales, descargan y visualizan recursos, pero no realizan todas las tareas. Esto tiene que ver con que, bueno, un MOOC en realidad se realiza en muchas ocasiones por interés personal y por aprender, ¿no? Los aprendientes de lenguas quizás no buscan una certificación, sino la práctica de la lengua. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, pues que un MOOC, al ser 25 horas de estudio, incluso menos, porque ahora se está tratando de ir hacia el microaprendizaje o los nanomOOC, están basados en tareas y competencias específicas, por lo que son muy aptos para lenguas para fines específicos, ¿no? Son aptos porque, a ver, un aprendizaje de una lengua necesita mucha práctica, entonces, bueno, y la práctica social. Entonces, aquí se pueden crear una práctica social con otros hablantes en otros contextos. Y una cosa importante, lo que yo considero que pueden ser un complemento, ¿no?, a ese aprendizaje autónomo. Yo nunca diría que un MOOC de lenguas es un sustituto de un curso de lenguas o de un aprendizaje presencial de lenguas, sino que es una práctica más, un complemento como refuerzo, ¿no? Y lo que hacen es proveer más inclusión, acceso a aquellas personas que a lo mejor en sus países no tienen acceso, ¿no?, a cursos de lengua. Claro, las desventajas claras son que hay una falta de interacción con nativos, interacción oral nula o muy difícil y poca interacción escrita porque al final, ¿no?, pues no hay una interacción real y una falta de personalización. Entonces, aquí os he puesto algunos estudios que tratan de suplir bueno, atender a estas necesidades. Por ejemplo, Jimeno Sanz et al. De la Universidad Politécnica de Valencia han utilizado herramientas de videoconferencia con muy buenos resultados. Apel y Puyolá, bueno, han realizado desde 2014 diferentes ediciones del llamado eTandem MOOC, en el que a través de herramientas específicas se ha establecido experiencias con la filosofía eTandem para la interacción y la corrección personalizada. Y luego la personalización se ha tratado desde el diseño de los MOOC, o sea, por ejemplo, en este estudio en el que yo participé, pues se atendió a las necesidades específicas de un grupo de personas refugiadas, migrantes,
y a través del análisis de necesidades y de colaborar con ONGs o proponer andamiaje, se ha personalizado más ese aprendizaje. ¿Cuál es la situación de los MOOC de lenguas? Pues aunque son todavía pocos, ya está subiendo, ya hay unos 200, alrededor de 200 MOOC en todo el mundo, y el campo de investigación, aunque es minoritario en el ámbito de Computer Assisted Language Learning, es creciente, ¿vale? Y vamos hacia el microaprendizaje, los llamados NUC, nano MOOC, ¿vale? Más cortos, y hacia las herramientas móviles e híbridas, que es lo que vamos a hablar hoy brevemente, ¿vale? Os pongo aquí una serie de retos para el que quiera investigar en el EMOOC, ¿vale? Pero tenemos que ir hacia una mayor interacción, colaboración, personalización, y la medición del éxito en MOOC siempre se ha medido por la cantidad, la tasa de compleción, que siempre es baja, porque al ser gratuito, entonces hay que empezar a, bueno, muchos estudios ya hablan de que la medición de éxito tiene que ser desde la motivación, ¿vale? Y lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes de las que se está hablando ahora es que hay que realizar, ¿no? Hay que incluir los MOOC para crear comunidades de prácticas de diversidad geográfica diferente, multiculturales y multilingües. Vale, y ahora, y ya esto lo voy a pasar rapidísimo, pero bueno, simplemente os quería poner ejemplos para que vierais un MOOC o diferentes MOOC desde dentro, ¿no? Se han hecho diferentes MOOC en aprendizaje de lenguas. En la UNED hay una tradición desde hace varios años, también en la Universidad de Valencia, y en la Open University tenéis un apartado dedicado solamente a MOOC de lenguas. Y os quería mostrar una serie de materiales, pero bueno, lo voy a pasar muy rápido porque creo que no tenemos tiempo, pero bueno, ¿cómo se puede estructurar? Bueno, pues aquí veis estructuras un poco más clásicas siguiendo las destrezas, ¿no? De francés, aquí tenéis las destrezas en inglés, o aquí tenemos un MOOC de español en el que la organización es temática, funcional. Los contenidos, bueno, pues el rey de los, digamos, de los MOOC son los vídeos, pero bueno, hay que intentar que sean pues, de este tipo, ¿no? Situacionales y no el busto parlante. Se pueden incluir herramientas, perdón, elementos audiovisuales, de imagen, de audio, de vídeo, de texto. Aquí tenéis ejemplos del curso que os hablaba antes de refugiados inmigrantes, para que veáis. Se pueden incluir materiales contextualizados, realia, materiales reales. Perdona que vaya rápido. Y también todos los materiales externos creados con esas herramientas de autor, de mapas conceptuales, de infografías, herramientas interactivas, etcétera, ¿no? Se atiende a la comprensión escrita. La comprensión escrita es uno de las destrezas más usadas, ¿no? Se atiende, por supuesto, a la comprensión oral a través de vídeos, audios. Bueno, aquí veis un ejemplo también de inglés para trabajar también la comprensión oral, ¿no? De la pronunciación relacionada con la gramática, contextualizada. Bueno, pues aquí, ¿no? El tema de la hora. Se trata también la pronunciación. Bueno, aquí tenéis un ejemplo en inglés y en francés. La expresión escrita a través de los foros se intenta, ¿no? Contextualizar, intentar conectar con los destinatarios y sus contextos ¿no? reales. Bueno, aquí tenéis un ejemplo en el que también se propone una discusión, etcétera. Lo siento que no me da tiempo a explicároslo, pero bueno, los podéis ver más adelante. Luego también se incluyen redes sociales, ¿no? Para intentar conectar con el contexto cotidiano de los estudiantes, herramientas externas como puede ser esta de Padlet o wikis para generar actividades, y las famosas peer-to-peer, que son un poco polémicas, en las que, bueno, hay que evaluar a un compañero. Bueno, pues se puede producir, aquí es, por ejemplo, bueno, esto está mal, perdonad, me acabo de dar cuenta, pero es el MOOC de inglés, un MOOC de inglés en el que se propone, ¿no? Un breve mensaje, bueno, profesional, y bueno, hay que corregirlo. La expresión oral se puede hacer, proponerles a partir de un audio que respondan a algo. Está claro que no es una interacción oral, pero bueno, se les puede pedir que envíen audios, se les puede pedir que utilicen
herramientas colaborativas. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo también de una peer-to-peer en la que tienen que grabar y grabarse y evaluar a un compañero. Y luego la evaluación, pues bueno, en los MOOC suele ser autoevaluación, ¿no? Pero bueno, hay que jugar un poco con la creatividad de los docentes, ¿no? Pues bueno, desde el clásico, bueno, multiple choice, también se pueden, ¿no? Digamos, intentar hacer ejercicios de relacionar, de completar huecos. Y como ya hemos hablado, la evaluación entre compañeros, que lo importante es que tenga unos criterios muy sencillos y muy básicos para que pueda ser así. ¿Vale? Muy importante en los MOOC de lenguas y proporcionar andamiaje como glosarios en diferentes idiomas, transcripciones, descarga de todos los elementos para que se pueda hacer offline, bueno, ampliaciones gramaticales o ampliaciones para práctica de la lengua, etcétera. Y para terminar, bueno, aquí os dejo unos consejos que no voy a comentar por falta de tiempo sobre el diseño de MOOC, ¿vale? En los que qué cosas hay que tener en cuenta si vamos a diseñar un MOOC. Pero como habéis visto, ¿no? En los ejemplos, esto realmente, ¿no? Bueno, aquí os quería mostrar un ejemplo del MOOC de puertas abiertas, ¿no? Pero bueno, no me voy a detener en ello, pero en el que, bueno, podéis ver que, bueno, hay que diseñar las herramientas de comunicación, los contenidos, etcétera. Entonces, todo esto, al final, con lo que yo quería terminar, supone un gran esfuerzo, bueno, por parte docente, de un equipo, tiene que haber una infraestructura, tenemos que tener apoyo institucional. Entonces, hay veces que dices, bueno, ¿me merece la pena crear un MOOC o tengo la posibilidad de crearlo? Entonces, lo que yo os propongo y lo que se está haciendo ahora es también reusar, utilizar los MOOC que tenéis, algunos de los que os he mostrado o los que encontréis vosotros, e integrarlos en vuestro aprendizaje. ¿Cómo se puede integrar? Bueno, hay muchas formas de integrarlo, pero bueno, una forma es desde el contexto híbrido o flipped, ¿no? En el que, bueno, pues integro dentro de mi asignatura o de mi práctica docente, la que sea, puedo intentar utilizar un MOOC, ¿no? Pues, por ejemplo, como la profesora Mercedes Sanz sabe, los cursos de estos que estábamos hablando de puertas abiertas, que son para refugiados y migrantes, se han utilizado mucho por las ONGs como recurso de apoyo para la clase en línea cuando surgió la situación de emergencia, porque estos alumnos no tenían ordenadores y a través del móvil veían un vídeo del MOOC o hacían un ejercicio y se utilizaba como refuerzo. Entonces, por ejemplo, si os interesa o los que seáis profesores de español, tenemos una guía de apoyo publicada, ¿no? Entonces, se pueden utilizar en ese contexto de enseñanza de lenguas informal, ¿no? Como recurso de apoyo, o también, para terminar, y con esto termino, por ejemplo, hay ejemplos, perdona que se han movido aquí los logos, ejemplos de utilización de MOOC de lenguas dentro de la educación superior, en contexto, digamos, híbrido, ¿vale? Este es el grupo de innovación docente GLOBE de la UNED y aquí os puedo comentar en un minuto simplemente cómo se han integrado, por ejemplo, un MOOC de inglés profesional dentro del grado de turismo, ¿no? En inglés para fines, una asignatura de inglés para fines profesionales, se les ofrece como actividades extra, voluntarias, ¿no? Porque estamos hablando de un complemento. ¿Y qué pasa? Que luego se ha visto, ¿no? Un estudio de 2018 se vio que se mejoraron las competencias lingüísticas y los resultados académicos. Pero que había una motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque a los alumnos que hacían el MOOC se les daba un punto extra, ¿no? Pero repercutió en sus competencias lingüísticas. También se ha utilizado otro MOOC, por ejemplo, de inglés también, por las mismas docentes en el grado de turismo, ¿vale? Para las competencias de fines específicos concretos y en una asignatura de máster que se llama Open Language Learning, que es para docentes, ¿no? Que van a trabajar la educación abierta, hicieron de mentores de los otros estudiantes de grado, hicieron de facilitadores y mentores. Entonces, la práctica real de pedagogía abierta
a través de esa motivación intrínseca, porque era, ¿no?, una práctica real de lo que se estaba tratando en la asignatura, también resultó muy interesante. Y para terminar, bueno, pues que si os interesa, ¿no?, investigar sobre las oportunidades de los MOOC de lenguas o de la educación abierta, pues estos pueden ayudar en el contexto presente y futuro híbrido, ¿no?, porque ya sabemos que la educación es híbrida, entonces pueden ser complementos muy interesantes para tratarlos, ¿no?, pues como complemento de vuestras asignaturas, pueden ayudar a personalizar, reforzar y complementar el aprendizaje y a crear esas comunidades que hemos hablado de práctica híbrida, si por ejemplo también, bueno, pues se realizan proyectos como el MOOC y Tandem, que también en la UNED se va a realizar un proyecto de diferentes lenguas, o, bueno, se interactúa con estudiantes de otras universidades. Entonces, bueno, esto era para una reflexión final que os pongo luego para que cada uno lo comente, porque ahora no hay tiempo. ¿Qué ventajas y desventajas veis de los recursos educativos abiertos y sobre todo de los MOOC en vuestros contextos de enseñanza? ¿Vale? Luego lo pongo en el chat para que habléis. Aquí tenéis todas las referencias, que son muchas, para que ¿vale?, para que sigáis investigando. Yo compartiré con el que quiera la presentación y os doy las gracias. Pido perdón porque sé que he llegado a mi tiempo límite, pero habíamos empezado un poco tarde y al final, bueno, pues eran demasiadas cosas. Lo que quería era presentaros un panorama general y a lo mejor, bueno, pues me ha faltado tiempo para profundizar en los MOOC de lenguas, pero yo siempre estoy, bueno, evidentemente encantada de compartir y el que quiera, bueno, pues tenéis ahí mi dirección, estoy también en LinkedIn y en Twitter para charlar o si queréis profundizar sobre los MOOC de lenguas o cualquier aspecto.